palabra del Señor. Isaías, dice la Escritura, el versículo 14, dice así: y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. ¿Y se quebrará como qué? Como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen ¿qué? Lo hacen pedazos. Tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Oremos al Señor en esta noche y pidámosle que el Señor nos hable. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, sabemos que cada vez que nos congregas, nos reúnes, tú tienes algo para hablarnos, algo para decirnos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude. Este lugar, Señor, se convierte en un taller para que nuestros corazones sean tratados por ti, para que nuestras mentes sean tratadas por ti, nuestras vidas. Oramos, Señor, para que tú sigas haciendo tu obra. La buena obra que tú empezaste eres fiel para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Señor, oramos por todos los que estamos aquí, los oyentes, Señor, los que están escuchando esta palabra en sus casas, en la cárcel, allá en el hospital, en la clínica, en los autos, en cualquier lugar donde llegue esta palabra. Que seas tú trayendo consuelo, que seas tú trayendo ánimo, que seas tú trayendo dirección, que seas tú trayendo salvación y vida eterna. Pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a comprender tu palabra, a entenderla, a creerla y a vivirla. Pedimos la unción de tu Espíritu, Señor, para poder ministrar lo que tú quieres que hoy recibamos de parte del cielo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor por su palabra y en medio de estar escudriñando la palabra del Señor, uno se dando cuenta de algunas necesidades que nosotros los creyentes tenemos. Este texto nos dice la palabra de Dios, el profeta Isaías utiliza una figura. La palabra de Dios nos enseña justamente de que a Dios se identifica con un alfarero, como una persona que tiene la capacidad de moldear en un taller. Y el profeta Isaías está hablando justamente de una vasija quebrada. ¿Una vasija qué? Una vasija quebrada. La palabra de Dios nos habla bastante acerca de las vasijas. La palabra del Señor dice que hay vasijas de aceite, hay vasijas de guerra, hay vasijas de agua, hay vasijas de perfume. Habían muchas vasijas en el pueblo de Israel y entonces, como la gente estaba familiarizada con el uso de las vasijas, a Dios le gustaba hablarle a la gente con esos elementos para explicar y para poder aplicar las cosas que nos suceden a nosotros como pueblo de Dios. En este caso, el profeta Isaías entonces habla y dice de la siguiente manera: y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. Dice, se quebrará. Y ahí está hablando justamente de una vida. La palabra de Dios nos enseña de que Dios ve su vida y mi vida como una vasija. Una vasija que entonces el Señor va a empezar a trabajar. Va a empezar a trabajar y va a empezar a moldear. Y de esa manera entonces el profeta justamente asume
aquí una clase de vasija y puntualiza. Dice, la vasija será quebrada. Y cuando estaba leyendo esta palabra, el Espíritu de Dios me hablaba a mi corazón acerca de lo importante que es que Dios restaure vasijas quebradas. Hoy por hoy, dentro de la iglesia y aún fuera de ella, con mayor razón, hay muchas vidas quebradas. Hay muchas personas que han vivido experiencias que han llevado a que caminen diariamente con una situación donde ven su vida quebrada, su vida hecho pedazos, así como lo dice este texto, de que se quebró como se quiebra un vaso de alfarera, sin misericordia lo hacen pedazos. Ahora imagínense la dimensión, ¿no? Y la intensidad, como dice el profeta, se ha hecho pedazos, ¿cierto? Esa vasija. Ahora bien, nosotros como hijos de Dios, primeramente tenemos que aplicarlo, que si en algún momento de nuestras vidas, nuestra vida se quiebra, ese no es el final. Gracias por ese amén solitario. Si en algún momento nuestras vidas se quiebran, ese no es el final. Y nosotros también dentro de nuestra familia vamos a experimentar situaciones que van a ser dolorosas, que van a desafiar nuestro entendimiento, que van a, llamémoslo así, a golpear, y en algunos casos puede ser que nos hagan pedazos. Hay veces los planes, hay veces nuestros sueños se hacen pedazos, hay veces nuestras esperanzas se hacen pedazos, hay veces las relaciones se hacen pedazos, hay veces también todas las áreas en que nosotros nos movemos en algún momento pueden llegar a tener una experiencia que se vuelva a pedazos. Ahora, entonces, lo inteligente aquí es aprender que con Dios todo se puede restaurar. Todo se puede restaurar. Entonces, miremos a ver lo que dice esta palabra con respecto a la vasija quebrada. Primero que todo, ¿qué provoca que una vasija se quiebre? Para nosotros entender este contexto, ¿qué es lo que provoca que una vasija se quiebre? Miremos primero ello, respondamos a esa pregunta. El versículo 9, de ahí mismo de Isaías, dice lo siguiente: porque este pueblo es, ¿cómo era el pueblo? Rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de ¿quién? Del Señor. Entonces, primera causa por la cual una vasija se quiebra es cuando el barro está muy endurecido. Cuando el barro está muy endurecido, el alfarero desea moldearlo, pero el barro, al estar tan duro, tan rebelde, tan inmanejable, la fuerza que ejerce la rompe. Entonces hablamos de que Dios está mirando a su pueblo. Su pueblo estaba pasando por un momento, según la escritura, rebelde, estaba duro de corazón. Por eso es que dice la palabra que justamente esa vasija se quebró. Entonces, cuando hay una actitud que ha endurecido nuestro corazón, es muy posible que a través del trato y a través de la obra de Dios, una persona sienta que se está quebrando. ¿Por qué? Porque muchas veces le llevamos la contraria a Dios. Muchas veces le llevamos la contraria al Señor, y al llevarle la contraria a Dios, pues entonces ahí comenzamos nosotros, Dios con su mano comienza a ejercer su obra, y por ahí podemos rompernos. ¿Por qué? Porque no estamos colaborando, porque nuestro corazón de pronto necesita ser más dócil, más manejable, y entonces es una bendición cuando la vasija se quiebra por estar endurecida. ¿Por qué? Porque no nos conviene tener un corazón duro. Yo dije, no nos conviene tener un corazón duro. No nos conviene, por nada.
No nos conviene tener un corazón duro, porque un corazón duro es un corazón insensible, es un corazón demasiado indiferente. Y cuando Dios ve eso en nosotros, Él va a trabajar. ¿Para qué? Para quebrar nuestras vidas, para que no se endurezcan y para que nosotros tengamos, lógicamente, una sensibilidad a su presencia y a su palabra. Es importante esto para nosotros los hijos de Dios, porque hay veces por eso vienen pruebas, vienen dificultades, y uno dice, ¿qué será que Dios quiere hacer con esto? ¿Qué será que Dios quiere hacer con esta situación de mi hogar? ¿Qué será que Dios quiere hacer con este plan que se hizo pedazos? ¿Qué será que Dios quiere hablarme? ¿Qué será que me quiere dar a entender Dios? Porque no consigo el trabajo que necesito, porque no consigo las herramientas que necesito para desarrollar el proyecto. ¿Qué será que Dios está queriéndome decir? Uno, no nos conviene tener corazón endurecido. No nos conviene. A Dios no le agrada. Y como Dios sabe eso, entonces Él prefiere ejercer su obra y quebrarnos, permitir que vengan situaciones donde nuestro corazón se quiebre y se vuelva sensible a su presencia y a su voluntad. Dos, ¿cuándo más se provoca también que una vasija se quiebre? Leamos el versículo 10 y 11. Dice, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Wow. Dejad el camino, dice, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Miren la actitud del pueblo de Dios en ese instante. Ellos estaban haciendo dos cosas. Le estaban diciendo a los profetas, a los pastores de ese tiempo, le estaban diciendo, miren, no nos profeticen, dice la Escritura, no nos profeticen lo que Dios manda hablarnos, no nos profeticen lo recto, háblennos cosas halagueñas, algo que nos halague, algo que nos motive, háblenos de eso. Le estaba pidiendo la gente a los profetas. Dice, profetícenos mentiras. ¡Wow! Tremendo que la gente, ¿cierto?, en ese momento estuviera pidiendo esas cosas. Y finaliza el texto diciendo, háganme el favor y quiten de nuestra presencia al Santo de Israel. Mire, ¿por qué se quiebra una vasija? Una vasija se quiebra cuando el barro es abandonado en el proceso. ¿No? Primero que todo, una de las cosas importantísimas que nosotros debemos de saber, como un pastor nos decía, ¿no? Pastor cuando iba a predicar siempre decía esto: tengo dos mensajes. El que Dios me habló para ustedes y el otro mensaje del que ustedes quieren escuchar. ¿Cuál quieren? Porque muchas veces nosotros lo que queremos escuchar, ¿cierto?, como ellos, es que nos motive, que Dios pase por encima de nuestros pecados, que no nos hablen de corrección, que no nos hablen de arreglar nuestra vida, que no nos hablen de ordenar nuestros caminos. Más bien profetícenos qué va a haber en el futuro, profetícenos qué ministerio tenemos, qué dones tenemos, profetícenos la bendición de Dios. La gente hay veces, ¿cierto?, quiere solamente escuchar lo que quiere, no lo que le conviene. Y entonces ellos comenzaron a hacer este tipo de ejercicio, pero dice la palabra del Señor que entonces, así mismo como un barro debe cumplir un proceso ordenado para tener consistencia. Cuando el alfarero tiene el barro, él lo pasa por un proceso para que él tenga consistencia, para que tenga solidez, porque si no, se vuelve muy frágil. Y el barro, a ser tan frágil, cuando el alfarero entonces ejerza presión sobre ellos, entonces inmediatamente se rompe, se quiebra la vasija, ¿no? Entonces
qué extraña esa petición de ellos. Alejen de nosotros al Santo de Israel. La Biblia enseña que usted y yo somos barro y nosotros no podemos alejarnos de Dios. Porque si nos alejamos de Dios, la Escritura dice, nada podemos hacer. Separados de mí, nada pueden hacer. Diga conmigo, separado de Dios, nada puedo hacer. Diga, unido a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la forma en que uno ve la vida. Pero estos, dice la palabra de Dios, que querían que los alejaran del alfarero. ¿Para qué? Para que no siguiera obrando. Las personas cuando se alejan a Dios, es como si estuvieran impidiendo que Dios siga el proceso que quiere hacer en sus vidas. Cuando las personas se salen, ¿cierto?, del proceso, entonces quieren tener al alfarero. ¿Por qué? No hay que negar que estar en las manos del alfarero en muchos casos duele. No hay que negar que estar en las manos de Dios, cuando Dios lo está trabajando a uno y lo está moldeando y le tiene que quitar lo que debe quitar y le debe poner lo que le falta a uno, no hay que negar que eso duele. Pero hay personas que no quieren vivir el proceso. No quieren vivir el proceso justamente que Dios ha preparado. Dios sabe cómo trabajar en nuestras vidas y Dios sabe qué áreas necesitamos nosotros ser transformados para que podamos recibir justamente después todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Entonces, ¿nos va a costar? Sí. ¿Por qué? Porque de todos modos el proceso en algunos casos es doloroso. ¿Cómo es? Doloroso. Dios utiliza de pronto un esposo, Dios utiliza una esposa, Dios utiliza un hijo, un papá, Dios utiliza diferentes herramientas. ¿Para qué? Para llevar a cabo su proceso, para que no quedemos en la mitad. Mire, Dios está más interesado en la transformación de tu vida que en cualquier otra cosa. Una vida transformada a los ojos de Dios es muy valiosa, pero también es muy útil. ¿Aló? Una vida transformada es muy valiosa, pero a la vez es muy útil. Cuando las personas escapan del proceso de Dios, entonces esas personas comienzan en decadencia, comienzan entonces a vivir un retroceso en lo que Dios quería para sus vidas y hacer a través de sus vidas. Tercero, versículos 12 y 13, miremos más. Dice la palabra de Dios, por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en la violencia y en iniquidad y en ello os habéis apoyado. Dice el versículo 13, por tanto será este pecado como grieta, diga conmigo, grietas, que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita. ¿Y cómo más? Estuvimos hablando de los de repente de Dios, ¿sí? De las obras repentinas de Dios que vienen justamente a las personas. Ahora aquí está hablando de que la vasija, ¿cierto?, se quiebra cuando el barro tiene grietas. Y entonces el alfarero hace presión en una vasija con grietas, se rompe. Entonces, todo esto está hablando de las causas que vienen a nuestras vidas, que puede convertirnos en una vasija propensa a quebrarse, las grietas, las heridas sin sanar. Las grietas son aquellas heridas que nosotros guardamos y que muchas veces no exponemos a la presencia de Dios y no queremos, hay veces que ni Dios meta la mano para sanarnos. Muchas personas diariamente caminan con sus grietas, sus heridas, sus corazones maltratados, corazones con heridas profundas que están ahí. Y claro, cuando el alfarero va a intentar hacer algo, ¡pam!, se quiebra la vida,
se quiebra sus proyectos de vida, se quiebran sus sueños. ¿Por qué? Justamente porque no le entregó a Dios a tiempo esas heridas para que Dios las sanara. Tenemos que ser muy precavidos en ello. Cada vez que usted y yo tengamos un golpe que amenace nuestra integridad, tenemos que llevar nuestro corazón a la presencia de Dios y decirle: Señor, intentaron romper mi corazón, intentaron herirlo o lo hirieron. Señor, sánalo. Que tu Espíritu Santo venga. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, a los que tienen grietas en su corazón, a los que tienen que mejorar, ¿sí?, su vida espiritual. Esas grietas, ¿cierto?, que dejan marcadas a las personas de por vida, y que es necesario que Dios entonces toque esas áreas para que de esa manera entonces las personas sean restauradas, sean levantadas y puedan seguir adelante al proceso que Dios quiere para sus vidas. Versículo 14, donde estamos trabajando. Dice: y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. La palabra de Dios dice que otro motivo por el cual se quiebra una vasija es cuando es tirada, ¿no? Cuando es lanzada contra algo. Ahí es donde las personas tienen esa experiencia. Las personas que fueron sacadas de un escenario abruptamente, las personas que son rechazadas abruptamente, las personas que han sido expuestas justamente a ese tipo de experiencia, es muy posible que esté caminando con su vida quebrantada. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de vivir como una vasija quebrada? Mire lo que dice el versículo 13, ¿no? Nos habla la palabra de Dios por lo menos dice la Escritura: por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina. No está bien caminar con nuestra vida o nuestra vasija quebrantada, porque una vasija quebrantada, dice la Escritura, tiene una amenaza de ruina constante, no retiene nada. Lo que le echan ahí, ¿cierto?, lo desperdicia. Imagínese un vaso que uno quiera llenarlo de cualquier elemento que sea útil, y por estar quebrado nada lo retiene. Dios derrama amor y no lo retiene. Dios derrama gozo y no lo retiene. Dios derrama sabiduría y no la retiene. Todo le pasa derecho. Entonces, caminar justamente con una vida quebrada va a hacer de que las personas, aunque reciban, aunque sean creyentes, aunque vayan a una iglesia cristiana, si no tienen, ¿cierto?, una vida restaurada, por lo general todo lo que reciben de Dios lo pierden. Siempre viven en esa amenaza constante de ruina y de pérdida. ¿Por qué? Porque no logran retener nada de lo que Dios les da. Dios les da santidad, así como se las da, la pierden. Dios les da gozo, lo pierden. No hay nada que se quede cuando una vida está quebrada. Por eso es tan importante que nosotros, como hijos de Dios, cuando estemos experimentando alguna de estas situaciones, inmediatamente buscar a nuestro alfarero. Ya nos dicen amén. Decirle: Señor, necesito que tú restaures esta vasija. Necesito que tú la vuelvas a hacer. Necesito que tú la trabajes, porque lo que tú nos das, yo lo quiero retener para compartirlo. En muchas ocasiones he vivido momentos difíciles en mi vida, ¿sí?
Vienen golpes repentinos, vienen tormentas, vienen pruebas, y de verdad que eso va como agrietando la vida de uno, tanto así que uno de pronto puede estar en un lugar donde está la gloria de Dios, la presencia de Dios, pero por tener esas grietas, todo lo de Dios se esfuma, todo lo de Dios se va como entre los dedos. Dice, ¿qué es lo que sucede? Respuesta: necesito que Dios restaure mi vida para retener su amor, para retener su gozo y disfrutarlo, para retener su presencia y poder vivir en ella. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es importantísimo. Por eso es que vemos que muchas veces la gente en la iglesia o la gente en cualquier área donde esté que busca a Dios, pero no lo puede reflejar, esa persona no está reteniendo lo de Dios en su vida, no está reteniendo su poder, no está reteniendo su fuerza, no está reteniendo lo que Dios le quiere dar. En segundo lugar, el versículo 14 dice la escritura que en la última frase dice: no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Aún las vasijas quebradas en el tiempo de Israel se buscaba un tiesto, un pedazo, pues, ¿para qué? Para que justamente con él se pudiese utilizar para compartir el fuego dentro de la casa, para traer agua, ¿cierto? De alguna cisterna, de algún lugar, de alguna fuente. Se utilizaban hasta los pedazos, pero dice la escritura que una vasija que está completamente quebrada se vuelve inútil, no sirve para nada, no sirve para traer ni fuego ni agua. De una vasija quebrada, ¿cierto? Por más fuego que Dios le meta, el fuego se va a esfumar, se va, ¿cierto? Se va a pasar derecho, no se va a utilizar en la forma que Dios quiere, porque la gente pide eso: Señor, danos fuego. Y el Señor dice: listo, yo te doy fuego, pero si tu vasija está quebrada, otra vez, no lo va a contener. Y tampoco lo va a poder disfrutar, y tampoco va a poder ver los efectos del fuego. Señor, dame ese poder que necesito. Si no tenemos esa vida totalmente restaurada, entonces caemos justamente en un gran error. Tercero, porque necesito aterrizar en algo que Dios me habló. ¿Cuál es la forma de restaurar entonces una vasija quebrada? Nosotros en nuestra familia tenemos que usar las herramientas. Los que también somos líderes, Dios nos está hablando de que hay mucha vasija quebrada dentro de nuestros hogares y en nuestra sociedad. Y Dios quiere usarnos para restaurar las vasijas quebradas. Otra vez, Dios quiere usarnos para restaurar las vasijas quebradas. Dios quiere usarnos. Y nosotros, los padres, debemos prepararnos, porque hay veces nuestros hijos van a tener experiencias que los quiebran, van a tener experiencias que los van a romper, van a tener experiencias que tal vez los van a volver pedazos, y ahí usted tiene que entrar justamente a mirar la forma en que usted puede restaurar a esa persona para que salga adelante en el nombre del Señor. Aquí nos da unas palabras Dios en el versículo 15. Dice la escritura: porque así dijo Dios el Señor, el Santo de Israel. 1. Mire estas 4 palabras: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Aquí comienza Dios entonces el proceso de restauración. Ya Dios habló por qué se rompió la vasija, cuáles son las consecuencias de ello, pero ahora Dios da una palabra de consuelo, de aliento, y dice:
en descanso. Primero que todo, la palabra de Dios dice que es necesario descansar. Cuando una persona está viviendo una situación que lo está golpeando mucho, una situación que lo está maltratando mucho, primero tiene que descansar. La palabra descansar significa detenerse, significa dejar el afán, significa, según la palabra de Dios, regresar y convertirse a Dios. Eso significa descanso. Cuando una persona está haciendo y está viviendo un tiempo demasiado demasiado tempestuoso, tormentoso, lo mejor le dice Dios, espere, descansa. Todos dicen amén. Ahora, no hay nada mejor que descansar en la presencia de Dios. Descanse, deténgase, alto, haga una pausa, es por el bien suyo. Mire, hoy en día en el mundo que nosotros nos movemos, todas las personas, trabajadores, la gente trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, sin detenerse. Y muchas personas están caminando diariamente con su vasija quebrada, con su vida quebrada, con su matrimonio quebrado, con las relaciones dentro de la familia quebradas, hechos pedazos. Y no hacen un alto, no se detienen, no hacen una pausa para buscar a Dios. Por eso el primer consejo que dice Dios es, descanse, deténgase, si haga un pare en el camino, póngale cuidado, porque si no será en vano todo lo que hagan, como ya lo vimos, no va a retener nada. Por eso hay personas que dicen, ¿qué será que yo ya no siento amor? La sencilla razón, si camina con una vida quebrada, el amor que le brinde pasa derecho, no lo siente, pasa derecho. Dice, ¿qué será que en esta casa ya no me aman? No, la gente le está mostrando su amor, el esposo, los hijos, o al contrario, la esposa, los hijos, pero no lo siente porque no se ha detenido a descansar para poder llevar a cabo la restauración que Dios quiere llevar a cabo. Segundo, que el Señor dice en su palabra, porque en descanso y en reposo. Yo busqué estas palabras y no son lo mismo. Pareciera que fueran lo mismo, pero cuando uno va al hebreo, uno se da cuenta que estas palabras que fueron escritas en hebreo, reposar no es lo mismo. Reposar significa descenso, soltar la carga. ¿No? Cuando una persona está llevando una carga y entonces le dice, mire, haga el favor y repose. Suelte la carga, suelte eso que lo está consumiendo, suelte eso que está dominando su pensamiento. Cuando una persona tiene su vida quebrada, no suelta de su mente desde que amanece hasta que anochece el problema. Lo tiene en la cabeza, lo tiene en la mente y no se le va. De pronto se distrae un poquito, pero luego regresa otra vez y toma. ¿Sabe qué está pasando ahí? Esa persona tiene una carga continua. Y Dios dice por eso, primero descanse, luego se suelte su carga. En muchas palabras Dios dice, echa tu carga sobre mí, que yo te sustentaré, dice el Señor. Cuando uno está viviendo esos tiempos, no hay nada mejor que ir a la presencia de Dios y Señor, esto me está cargando, esto me está oprimiendo, esto me está llevando a un punto de quiebre. Los psicólogos identifican puntos de quiebre en personas, lo que rompe emocionalmente a alguien, cuando ya no lo pueden soportar. Igual lo identifica Dios. Cuando hay personas que están cargando permanentemente con una preocupación,
con una ansiedad, constantemente están cargando con un problema y que no lo pueden resolver y se les convirtió, ¿cierto?, en una carga permanente. Por eso Dios dice, tu carga. ¿Cuántos dicen amén? Un ejemplo, Lucas 8:31. Dice la palabra de Dios que por eso es que encontraron a este hombre. La Biblia enseña, Lucas 8:31, dice la escritura, donde dice que el que estaba con los demonios se sentó a los pies del Señor. Dice la palabra de Dios que había un hombre. Dice la escritura que estaba oprimido por el diablo. Un sistema maligno lo estaba dominando, tanto así que lo estaba llevando a los sepulcros. Dice que le colocaban cadenas y él rompía las cadenas de la fuerza sobrenatural que había venido sobre él, pero era una persona que andaba desquiciada, una persona que andaba desnuda, una persona que había perdido todas sus facultades. Y dice la escritura que entonces Jesús decidió ir a ayudar a esta persona. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios entonces que Jesús hizo el trabajo de esta persona que estaba con su vida quebrada, no tenía familia, había perdido su familia, había perdido su salud mental, había perdido su salud física, había perdido su capacidad laboral. Estaba hecho pedazo a su vida. El Señor es experto en restaurar esas vidas. El Señor es experto. Y dice que el Señor fue, lo buscó, lo liberó, ¿cierto? Y dice la escritura que este fue el final, dice el versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de que habían salido los demonios. Esta palabrita, esta palabra es la misma que está diciendo en Isaías, que justamente es reposar, sentado, reposado frente a la presencia de Dios. No hay nada mejor que cuando usted y yo estamos batallando contra el mundo espiritual, sentarnos a los pies de Jesús, sentarnos, reposar, echar la carga. ¿Sí? No hay opresión que pueda resistir la presencia del Señor. Cuando nosotros tomamos tiempo con Él, usted se da cuenta que el tiempo con Dios es un tiempo productivo, es un tiempo sanador, es un tiempo restaurador. ¿Cuántos lo creen así? Y este hombre lo logró con ayuda de Dios y se sentó a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio, y los demás tuvieron miedo. Cuando el Señor lleva a cabo una obra de estas tan extraordinarias, es de maravillarse. Jesús quiere hacer lo mismo una y otra vez. Él está en el trabajo de restaurar vidas. Él está en el trabajo de restaurar matrimonios. Él está en el trabajo de restaurar relaciones. Jesús está en el trabajo de restaurar los sueños de Dios en nuestras vidas. Jesús quiere restaurar las vasijas quebradas. Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Amén. Pero el texto, ¿cierto?, de Isaías 30:15 sigue diciendo, en quietud, dice, pero ahí falta una palabra, colóqueme el texto, dice la escritura así, porque así dijo Dios el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Esa palabra te bendice en esta noche. Serás salvo. Significa serán librados, serán defendidos, serás victorioso, serás auxiliado, serás ayudado. Dígame algo. Serás favorecido, guardado y rescatado por Dios. Cuando nosotros le colocamos cuidado a lo que Dios nos dice
Y dice, descansen, reposen, siéntense a mis pies. Ustedes van a ver una obra maravillosa de parte mía. Yo los voy a salvar. ¿Qué les está pasando? Yo los voy a salvar. ¿De qué nos va a salvar? De todo lo que nos esté sucediendo y de todo lo que esté atacando para rompernos, Dios nos va a salvar. ¿Cuántos dicen amén? Y la segunda parte dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Otras dos palabras que parecieran iguales a las anteriores, pero no son iguales. Dice, en quietud es estar en calma. Quietud en este texto significa calmar una riña, calmarse. Quietud en este texto significa no pelear más, y en este caso, no pelear más con Dios. ¿Sí? Nuestras vasijas se quiebran cuando peleamos con Dios y no nos rendimos a Él. No pelear con Dios no vale la pena pelear. Cada vez que vienen pruebas, cada vez que vienen momentos difíciles, nuestro factor humano, ¿cierto?, comienza entonces a decir, pero ¿por qué me está pasando? Dios, ¿por qué? Esto es injusto. Dios, y comienza uno contra Dios a pelear. Eso no sirve para el proceso de restauración. Por eso Dios dice, cálmese, no pelee más, estése tranquilo, porque yo sé lo que estoy haciendo. No sé yo. Dios está diciendo, yo sé lo que estoy haciendo. Tal vez usted no lo sepa, pero Dios sabe lo que está haciendo. Por eso cuando Dios nos dice, estése tranquilo, calmado, es justamente porque Dios va a sacar algo extraordinario de ahí. Luego dice, en confianza. La palabra confianza significa seguridad. Nada malo te habrá de pasar. Dios va a hacer que el mal se aleje de ti. Ten confianza de eso. Levante su mano al cielo y diga, tengo confianza en Dios. Que todo lo que esté sucediendo no es para hacerme daño. Diga, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. ¿Cuántos dicen amén? Eso es confiar en Dios. Confiar en Dios de que a pesar de que las circunstancias nos confundan, a pesar de que no lo comprendamos del todo, Dios está bajo el control. Y mi llamado es a confiar en Él, a buscar el refugio y mi seguridad en Él. ¿Cuál es el resultado de ello? Fortaleza. En quietud y en confianza será tu fortaleza. Ahí es donde empieza el proceso de restauración. La vasija quebrada, frágil, comienza a ser revestida de fortaleza, comienza a ser revestida de poder, comienza a ser revestida de fuerza para prepararla para los siguientes resultados. Versículo 19. Mire lo que dice en Isaías. Dice la palabra de Dios así: ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. Me llamó la atención esa palabra con tanta fuerza. Nunca más llorarás. Te bendigo con esta palabra. Van a haber problemas que Dios va a solucionar y nunca más vas a llorar por ellos. Dios ha solucionado problemas en mi vida que me han hecho llorar en la madrugada, en la noche, me han hecho llorar. Pero cuando Dios ha terminado el proceso de la restauración, cuando Dios ha terminado el proceso de restaurar la vasija que hay en mí, hay algo maravilloso. ¿Sí? No, nunca más llorarás. Dios te dice, no vale la pena que sigas llorando por ello. Dios se va a encargar de ese problema. ¿Cuántos dicen amén? Yo me acuerdo que en mi casa experimentamos también varias cosas, ¿no?
Yo recuerdo que mi mamá lloraba mucho por la situación de mi papá, lloraba mucho por la situación de nosotros los hijos, hasta que un día dejó de llorar. Y a todos nos aterró. Mamá, ¿por qué no volviste a llorar? Dije, porque le entregué del todo, le entregué sus vidas al Señor. Y no voy a volver a llorar por eso. Dígame algo. Te bendigo con esta palabra. Nunca más volverás a llorar por esos problemas. Mientras Dios te haya restaurado, Dios se va a hacer cargo de tu vida y de lo que te quiere romper. ¿Cuántos dicen amén? Nunca más llorarás. Oído, qué lindo es cuando uno pasa ya al otro lado con una vida restaurada. ¿Y qué dice la Escritura? El que tiene misericordia se apiadará de ti. Que alguien me diga amén a esa palabra. Y al oírla te responderé. Te bendigo con esta palabra. Pido a Dios que esta noche sea una noche de respuestas divinas. Pido a Dios que esta noche tenga una respuesta sobrenatural a lo que tú estás pidiendo. Cuando nosotros, dele aplauso, cuando nosotros tenemos nuestra vida restaurada, entonces comenzamos a ver las respuestas de Dios. Cuando la tenemos quebrada, no vemos respuestas de Dios. Es una cosa rara. Dios puede estar respondiendo de diferentes maneras, pero por tener nuestra vida quebrada, no las vemos. Por eso dice, ¿qué será que Dios no me responde? ¿Qué será que Dios no me contesta? ¿Sí? Porque antes de Dios contestar una oración, lo más importante para Dios es que tu vida esté restaurada y transformada por Él. Porque cuando ya estés transformado bajo el proceso que Dios quiere, la respuesta que venga, el milagro que tú necesites, la maravilla que tú necesites, entonces no va a pasar derecho, la vas a administrar, le vas a sacar provecho y justamente vas a disfrutar de ella. Versículo 20 y 21 dice, otro más, cuando la vida está restaurada, dice la Escritura, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todos tus maestros, nunca serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Versículo 21, entonces tus oídos oirán a tus esposas, ahora que diga, este es el camino, anda por él, y no a la mano derecha, ni tampoco a la mano izquierda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Cuando una vida está restaurada, cuando ya la persona ha estado en las manos del alfarero y ya ha dejado sus grietas, ha dejado sus heridas, el Señor le ha restaurado. Entonces, dice la palabra de Dios que esta persona como nunca va a empezar a percibir la dirección de Dios. Vas a escuchar una voz que te dice, ojo, por ahí no es. Pero vas a escuchar la voz del Señor que te dice, da un paso de fe, por ahí sí es. Uno de los grandes problemas de los creyentes que tienen su vida quebrantada es que no escuchan la voz de Dios. Es que no saben para dónde Dios los está dirigiendo. Pero cuando una persona le entrega su vida al Señor y le dice, Señor, aquí está mi vida, echa 1000 pedazos, restáurala, sana. Entonces, una vez que Dios haga ese proceso, uno vuelve a escuchar la voz de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios dice, conéctate con esa persona, ve por ese camino. Ahí te voy ahí vas a encontrar lo que te prometí. Ahí te voy a llevar a los tesoros escondidos. Que alguien me diga algo, ¿no? ¿Sí? Y uno comienza a percibir la dirección, como dice la palabra, el mentoreo de Dios, la enseñanza de Dios, es una enseñanza efectiva. ¿Quiénes son nuestros maestros? Nuestro Padre es nuestro maestro. ¿Quiénes son nuestros maestros? Jesús es nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? El Espíritu Santo es nuestro maestro. Y Él es el que nos va a enseñar
qué dirección tomar, qué es la dirección, cuál va a ser los pasos que nosotros debemos de dar. Versículo 22, dice la palabra de Dios así: entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapos que Tremendas esas palabras de Dios, ¿no? Les dirás. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice la palabra, ahora sí, cuando tu vida es restaurada, entonces vendrá otro resultado. El resultado es que todo aquello que uno ya comienza a identificar que no le conviene, que no está en el propósito de Dios. En este caso dice la palabra de Dios que eran los ídolos del pueblo de Dios. Dice que los vas a sacar como un trapo asqueroso y les vas a decir, ¿cuántos dicen amén? Qué lindo. ¿Sabe por qué? Cuando hay una vida restaurada, usted comienza a recobrar la autoridad espiritual. ¿Para qué? Para echar justamente todo aquello que quiera ocupar el lugar de Dios en su vida, el lugar de Dios el lugar en donde usted se mueve, como dice la palabra de Dios, y dice, me gusta esa expresión porque es fuerza, le dirá, levante su mano y diga, sal fuera de mi vida, sal fuera de mi casa, sal fuera de mi condición. Esa es la forma en que una vasija restaurada recupera su autoridad para poder tener justamente un respeto. Finalmente, versículo 23 dice, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. ¿Cuántos dicen amén? Mire que para Dios no tiene problema con la abundancia. Yo dije, Dios no tiene problema con la abundancia. Él lo que sí tiene un desafío es, ¿de qué sirve uno tener una promesa como estas si nuestra vida está quebrada? ¿De qué sirve tener grandes cosechas, como dicen aquí, cierto? ¿De qué sirve tener mucho fruto en la tierra? ¿De qué serviría tener abundante fruto si nuestra vida está caminando quebrada, hecho pedazos? Por eso es que Dios dice, espérense en un momento, quédense quietos, descansen, hagan un alto. Yo quiero bendecirlos, dice Dios. Voy a mandarle lluvia. Gracias a Dios por la lluvia. Voy a mandarle la lluvia, y la lluvia hará que la semilla que ha estado seca y que no ha querido dar fruto, ella cobre vida. Y cuando esa semilla que tú has sembrado, que estaba seca, perciba el agua de la lluvia, va a recibir vida y vas a empezar a ver las mayores cosechas de tu vida. Vas a empezar a ver las mayores cosechas en tu familia. Vas a empezar a ver las mayores cosechas de tu trabajo, de tu esfuerzo. Vas a empezar a ver el fruto de la tierra. Vas a empezar a alcanzar tu vida como nunca antes. Por eso es. Por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes de que es necesario que revisemos nuestra vida. ¿Cómo está su vida hoy? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo podría usted responderle a Dios si su corazón es comparada con una vasija? ¿Está completamente restaurada? ¿Hay algún área de su vida que necesite ser sanada, restaurada por Dios?
¿Ha recibido algún golpe de esos que son bien complicados y que usted no le ha comentado? Muchos de nosotros somos expertos en guardar esos golpes. Muchos de nosotros somos expertos en ocultarlos, ¿no? Porque hay veces no queremos que los demás miren que por dentro estamos hechos pedazos, ¿no? Pero Dios sí sabe. ¿Qué dije? Dios sí sabe. Dios sí sabe cuando un hijo y cuando una hija de Dios necesita ser restaurado. Dios sí sabe cuando han venido esos golpes tan fuertes que no permiten que la vida continúe de forma agradable. Dios sí sabe. Por eso yo te invito en esta hora que tú te coloques en pie y vamos a orar con sinceridad delante de Dios. Estamos en la casa del alfarero. Dios es nuestro alfarero. Dios es experto. Dios habló, sí. La vasija estaba quebrada. La vasija estaba hecho pedazos, pero Dios no la quería dejar así. Dios no la quería dejar así. ¿Cuáles fueron los motivos que hicieron que se quebrara la vasija? La dureza, ¿cierto? La rebeldía, hay veces que nosotros tenemos, nos introduce en un proceso con Dios. ¿Qué fue lo que hizo que la vasija se quebrara? Las grietas, heridas sin sanar, heridas que no han sido colocadas en la presencia de Dios, que se camina con ellas permanentemente. Pero Dios dice, es tiempo de que yo sane tus heridas. Es tiempo de que tú dejes de caminar con esas grietas. ¿Qué fue lo que causó entonces que esa vasija se quebrara y se hiciera pedazos? Fue echada de una manera abrupta, fue sacada y fue tirada, dice la Escritura, como quebrada en muchos pedazos. Y cuando uno vive esas experiencias, entonces lo mejor es entregarle su vida, entregarle al Señor y decirle, Señor, una vez más, tú eres el que me restaura. Vamos, levante sus manos al Señor ahí donde está y hagamos una oración. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra viene en el momento indicado, cuando nosotros necesitamos revisar cómo está nuestra vida delante de ti. Señor, en nuestro caminar contigo nos encontramos accidentes que nos golpean, que donde nosotros decimos nos estrellamos. Señor, y esos golpes espirituales, emocionales, muchas veces quiebran nuestra vida y la quiebran en pedazos. Pero tú nos has hablado de que tú eres un Dios experto en tomar cada pedazo, Señor, y volver a hacer la vasija de nuevo, volver a hacer la vasija de nuevo, como tú quieres que sea, una vasija nueva, una vasija restaurada, una vasija que pueda retener lo que tú nos estás enviando. Señor, aquí están tus hijos, aquí están tus hijas. Señor, en esta hora tú conoces lo que cada uno de ellos está viviendo. Tú conoces su experiencia. Tú conoces, Señor, los últimos días o meses cómo fueron tratados por las personas que ellos amaban, por las personas que ellos respetaban. Señor, tú sabes lo que ha sucedido dentro del núcleo de la familia, cómo han sido tratados por sus padres, sus hermanos, cómo han sido tratados por sus hijos. Señor, tú solamente sabes y por eso venimos ante ti, cualquiera que haya sido el motivo por el cual la vida, la vasija se haya quebrado y se haya hecho pedazos. Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, porque no queremos vivir bajo las consecuencias
de una vida quebrada. Una vida quebrada no retiene lo que tú das. Una vida quebrada no retiene el amor, no retiene el gozo. Tus bendiciones se vuelven fugaces, efímeras, temporales, pasajeras. Muchas personas vemos llenas de felicidad, llenas de gozo, y a veces nos preguntamos, ¿y por qué nosotros no podemos retenerlo? Respuesta: áreas de nuestras vidas están agrietadas. Áreas de nuestras vidas están sin sanar, sin ser restauradas. Y tú conoces esas áreas, Señor. Ahí donde tú estás, dígale: Señor, yo te doy acceso a todas las áreas de mi vida. Dígale: Espíritu de Dios, ven sobre mi vida. Señor, a lo profundo de mi corazón, lo profundo de mi alma, de mi mente. Dale: Señor, revisa cómo estoy yo como vasija en tus manos. Mírame qué clase de vasija soy. ¿Qué áreas están golpeadas? ¿Qué áreas están agrietadas? ¿Qué áreas están heridas? ¿Qué áreas están endurecidas? ¿Qué áreas están debilitadas en mí, Señor? Vamos, ahí donde tú estás, pídele al Señor. Dile al Espíritu Santo: de esta hora el alfarero está aquí. Vamos a subir a la casa del alfarero. Vamos a subir y a decir, Señor, que justamente necesitamos, que si necesitamos ser quebrantados, que nos quebrante. No importa, estamos en sus manos. Que nos vuelva a ser. Él es restaurar. Una vasija quebrada no sirve para nada. El fuego de Dios llega, pero así como llega se va. Útil para, como dice la palabra de Dios, para impartir la luz que se necesita donde está su escenario. Pero Dios habló y Dios dijo: en descanso, en reposo, en quietud, en confianza. Y este es el momento para eso. Este es el momento de descansar en Él. Vamos, dile al Señor: haré la casa del alfarero. Señor, me va a hacer de nuevo. Yo bajaré para darle para que Él se pueda ver. Yo bajaré a la casa del alfarero y el Señor me va a hacer de nuevo. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale, así esté hecho pedazos, tu vida espiritual, así esté hecho pedazos tu vida de familia, tu matrimonio. Yo percibo por el Espíritu de Dios que hay un hombre que está de Dios. En sus manos ese matrimonio que está quebrantado, hecho pedazos. Es tus hijos que se restaurar. Él es el alfarero. Él es el alfarero divino, el que nos transforma, el que nos restaura. Él dice: solo descansa en ti. Estás conmigo, aceptas mi presencia, solamente reposa en el Espíritu, descansa, reposa.
Sí, en esos dinero. Reposa, descansa, dice el Señor, porque descanso. Yo te digo, oh Rama se bebe, yo bebe, quite rebe. El Señor te dice en quietud. Señor, quiero saber más de ti. Él está aquí todavía. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque
Tú restauras a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Tú restauras a aquel, Señor, que le alcanza la palabra a través de los medios. Señor, tú restauras, tú haces milagros de restauración. Y lo que había sido hecho pedazos, Señor, tú vuelves a hacer de nuevo, como lo dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.